Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar pueblo para a venida del Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, tus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Queridos hermanos, já estamos outra vez de regresso para este seminário de puestos de avançada. É uma alegria, hermanos, poder estudar este temário tão importante de verdade presente para o pueblo remanente del Senhor em la tierra. Queremos dizer, hermanos, de que vamos estar dando este temário, pero a la vez vamos seguir depois predicando outros sermões em los congressos, dando classes também, porque estamos em pañales. Há par de predicadores que estão falando deste temário, pero todavia estamos em pañales. Vamos apenas descobrindo quão importante é este temário de puestos de avançada para o tempo de angústia que se acerca. Portanto, meus irmãos, a melhor orientação é que oremos ao Senhor. Dos que podamos, vamos postrar-nos e adorar nosso Criador. Padre amado, queremos outra vez, de maneira reverente, colocar nossa vida em tus manos. Toca nossos lábios, nossa mente, nosso coração, nossos propósitos, para que tu nome seja glorificado. Bendice, Senhor, este momento, este temário, para que podamos, ao abrir tu palavra, entender a hora, Senhor, em que vivemos. Dá-nos discernimento, sabedoria, te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, queremos outra vez dar um saludo a todos e também de maneira muito especial a nossos irmãos que nos acompanham por las redes sociais, também por internet. Que Deus los bendiga a todos. E vamos, irmãos, com reverência estudar hoje o tema de como abrir os puestos de avançada para o fuerte pregão. Esse é um tema solemne, é um tema importantíssimo e vamos, hermanos, mirar quão atrasados estamos em esta hora. Há um livro na Bíblia, meus hermanos, que é 1 de Crônicas, capítulo 12, diz que havia uma tribo na Bíblia, os hijos de Isacar, capítulo 12 de 1 de Crônicas, versículo 32, que diz, hermanos, que este pueblo, ou esta tribo, eles eram especiales, disse, de los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos em los tiempos, conheciam los tiempos, e que sabiam, conhecer os tiempos quer dizer que vamos saber que o que Israel ou a igreja devia ser, cujo dicho seguiam todos os hermanos. Tão pronto o Senhor nos guia, e o Senhor então nos vai guiar, e as pessoas vão descobrir que realmente, hermanos, devemos ser entendidos em los tiempos e saber o que devemos fazer como igreja para esta hora. Por isso é muito importante estudar a palavra do Senhor. O livro de Amós, capítulo 3, também, versículo 7, nos deixa bem claro, hermanos, de que Jeová não hará nada sem que revele seus secretos a seus siervos, os profetas. Portanto, meus hermanos, em este momento, temos que dar atenção especial a la Bíblia, que é a base, o cimiento, pero também temos agora, a la hora final, o espírito de profecia. O espírito de profecia. E a la vez, hermanos, que estudemos isto,
Aqui tenho um livro chamado Eventos del Tiempo Final. E este livro diz assim, hermanos, Eventos del Tiempo Final, a la página 41, há um capítulo que habla de las ciudades. Capítulo 41 é a carta 292 de 1907. Mira lo que diz assim: se me ha instruído a decir a nuestras iglesias, se me ha instruído a decir a nuestras iglesias, estudiad los testimonios. Carta 292 de 1907. Así, hermanos, se me ha instruído a decir a nuestras iglesias, estudiad los testimonios. Ellos fueron escritos para amonestar-nos e animar-nos a nosotros, en quien en los fines de los siglos han parado. Si los hijos de Dios no estudian estes mensajes que se les envían de vez em quando, são culpables de rechazar la luz. Linha sobre linha, precepto sobre precepto, um pouquito aqui e um pouquito allá. Deus está enviando instrucção a su pueblo. É como dizia em Amós 3:7, Deus não vai fazer nada sem primeiro revelar los secretos a sus siervos, los profetas. Portanto, mis hermanos, agora em este momento, devemos dar atenção a la palavra del Senhor. Al mismo livro, hermanos, este mesmo livro, el libro Eventos del Tiempo Final, a la página 384 dice así, a la página 384 dice la sierva del Señor, es el manuscrito, a ver aqui, para que ajude a facilitar la búsqueda, carta 50-30 de enero de 1906, el capítulo La Lucha Final. Dice así, hermanos, en aquel tiempo se nos presentava um erro tras outro. Pastores e maestros introduziam novas doutrinas. Solíamos esquadrinhar as escrituras com muita oração e o Espírito Santo revelava a verdade a nossa mente. A vezes dedicávamos noites inteiras a esquadrinhar as escrituras e a solicitar fervorosamente a direção de Deus. O poder de Deus descendia sobre mim e eu recebia capacidade para definir claramente o que é verdade e o que é error. Eu era arrebatado em visão e se me davam explicações e al mostrar-me ilustrações de coisas celestiais del santuário, fomos puestos donde a luz brilhava sobre nós com raios claros e definidos. Todas essas verdades estão imortalizadas em meus escritos. O Senhor nunca contradisse sua palavra. Os homens podem inventar artifício tras artifício, e o inimigo procurará seduzir a los creyentes, apartando-los de la verdade. Pero, escuchen esto, agora sí viene lo que quiero. Pero todos, no algunos, todos los que creen que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros de los muchos engaños de estes últimos dias. Uau! Mais abaixo, aí mesmo, terminando esta carta, disse: estou agradecida porque a instrução contenida em meus livros estabelece a verdade presente para este tempo. Estes livros foram escritos bajo a inspiração do Espírito Santo. Queridos hermanos, então, se miramos aqui, esta luz foi dada para o tempo del fim. Disse: estou seguro que meus livros estabelecem a verdade presente e estão imortalizadas as verdades para a última hora. Por isso, hermanos, temos que estudar esta luz especial para a última hora. Deus não vai fazer nada sem primeiro revelar seus secretos a los siervos, los profetas. E o último de los profetas foi Ellen White para o tempo del fim. Por isso, hermanos, miren o PowerPoint que aqui tenho. O PowerPoint tenho aqui uma pantalla. Aí estou apresentando, hermanos, o remanente
en el tiempo de angustia, los puestos de avanzada. Bueno, ahí tenemos la bibliografía que queremos seguir, pero no está completa, ¿ok? Entonces ahí la Biblia, claro, es la base por la cual se rige toda la doctrina, toda profecía, todo tiene que estar comprobado por este filtro. La Biblia es la palabra, es Salmo 119, 105 dice que es luz. La Biblia ilumina porque ella presenta a Cristo, nuestro Salvador. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la Biblia, mis hermanos, es el poder de Dios, dice Romanos 1:16, para todo aquel que cree. Es el Evangelio, mis hermanos. Y el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Así que todo tiene que ser bíblico, bíblicamente. Quiere decir, la mente tiene que ser bíblica, bíblicamente. Si hay un profeta, si hay una revelación, si hay una luz, si hay un sueño, si hay una visión, si hay una profecía, todo tiene que estar en armonía con la Biblia, bíblicamente. La mente tiene que ser guiada por la Biblia. Pero ahora, para el tiempo del fin, el Señor ha dado mucha luz. Entonces tenemos ahí en esta gráfica de PowerPoint, la diapositiva, tenemos un libro muy especial para ese tiempo, que es De la ciudad al campo. Hoy voy a leer algunas citas de este libro. Pero tenemos, hermanos, también otros libros que viene ahora corroborando a la hora final o la recta final. Aquí tengo a la derecha De la ciudad a la vida rural. Este libro fue escrito, aquí tengo a la mano, este libro fue escrito, mis hermanos, por el nieto de la hermana White. Aquí está, este libro es el libro de Arthur White. Y este librito, mis hermanos, es un libro que fue conjugado. Él está escrito también por Sutherland. Sutherland, ya vamos a hablar de la Escuela Madison, y Sutherland fue un colaborador directo de la hermana White para la obra de verdadera educación. Por tanto, este librito es excelente, De la ciudad a la vida rural. ¿Cómo puede leer usted? Cualquiera de estos libros que estoy colocando aquí, usted puede bajarlo gratis en tu celular o en tu computadora. Usted va a la internet, a Google o Google, y ahí usted pone ahí el nombre del libro y el nombre del autor, y te sale entonces para que usted pueda bajar en su celular o en su computadora. Abajo, hermanos, abajo hay un manual médico misionero, un manual muy bueno, excelente, el manual médico misionero. Harvest Book es el nombre de la gráfica que lo representa, excelente material, y yo le pido a los estudiantes en el curso de naturopatía que lo tengan. Pero hay otros libros también que voy colocando a la bibliografía, este que está abajo al medio azul, Tú puedes sobrevivir. Harry Franklin, Tú puedes sobrevivir. Este libro es un libro práctico, quiere decir no tanta teoría, es como ir al campo, como preparar la leña, como arreglar la cerca, como construir la cabaña o la casa, como encontrar una tierra con agua, como hacer la prueba del agua, la prueba de la tierra, como plantar. Tú puedes sobrevivir. Este libro, mis hermanos, te va a ayudar paso a paso, especialmente si usted nació en la ciudad, no conoce el campo, y entonces tiene que tener esses materiales porque vão ser de gran utilidade. E a la derecha abaixo, hermanos, tenho este livro de la história de la Escuela Madison e del por qué la perdimos. Bueno, esta bibliografia, como mencionei, não é toda essa, mas uma ideia de lo que estamos trayendo aqui para que você pueda empezar a estudar. Esta é uma obra, mis hermanos, de preparação práctica. Então, mis hermanos, nós temos, a ver se mi hermano Josué pode colocar mi página de internet, não sei se podemos alcançar desde aqui, pero tenho a página, hermanos, Instituto de Salud Total, aí onde temos o curso de naturopatia, e este curso de naturopatia, nós temos, então, mis hermanos, a parte teórica, a parte teológica, a parte de obra médico-missionera,
pero também temos a parte prática. Aí está o link é institutodesaludtotal.com. E então temos aí as classes, hermanos, de vida em el campo. A ver aqui se passo aqui, aí está em la pantalla, vida em el campo. Esta é uma classe prática. Então, aí está como começar os puestos de avançada e salir de la ciudad, curso Vida em el Campo. E então aí você vai ao Instituto de Salud Total e pode começar o curso. E ao término, se você quer vir com nós, vamos em São Paulo, Brasil, já vamos explicar, já estamos abrindo uma escola de profetas, Então, meus irmãos, você pode fazer o curso online e a parte prática, 3 meses ou 6 meses, fazer um intensivo com nós em la finca que temos em São Paulo. Quer dizer que você estuda todo o curso com um ano mais ou menos, ou um pouquinho mais, todo o curso completo online. E a parte prática de fazer o pan, fazer a arte culinária, a agricultura, a construção, panaderia, apicultura, todo isso você pode vir com nós em São Paulo. Estamos estabelecendo a escola. Bueno, hermanos, vamos estar dando mais informação a la medida del tiempo, pero esto lo que queremos decir, hermanos, de que debemos empezar estudando agora, em este momento. Temos que começar a aprender, porque o Senhor quer derramar su Espírito, pero há condições. Vamos então ao PowerPoint. Aqui está, meus hermanos, o tema de hoje, puestos de avançada para o tempo del fim. Vamos começar falando hoje sobre o fuerte pregão. Esta é a parte una, pero vamos ter que fazer, hermanos, várias classes. Aí temos lá em internet os links ou as páginas, puestosdeavanzada.com, institutodesaludtotal.com. Este curso que mencionava, hermanos, você pode ir hoje mesmo à página que mencionei de Instituto de Salud Total e começar hoje mesmo. Vamos então falar um pouquinho da escola em Brasil. Estamos, meus hermanos, comprando, agora já pagamos a terra, pero estamos comprando mais 70 hectares. E você vai perguntar, pastor, e por que tanta terra? É que já temos 17 hectares e queremos comprar mais 70. Porque, meus irmãos, esta escola de Brasil vai ser a base para treinar os irmãos de Centroamérica, Sudamérica e todos os irmãos que queiram vir de outros lugares como Espanha ou outros lugares de habla espanhol ou português. África, temos vários irmãos que falam português, Portugal habla português e nossa escola em São Paulo, Brasil, é uma escola bilíngue. Vamos tanto ter estudantes de países hispanos como de língua portuguesa também. Vai ser, hermanos, uma escola de evangelismo prático. O que significa isto? Queremos, hermanos, já para o ano que entra, já começar as construções. Então, queremos ter, hermanos, 2 áreas. São Paulo é a maior cidade de Sudamérica. E São Paulo não somente tem brasileiros, pero tem japoneses, tem gente do mundo todo, assim como Nova York. Especialmente em São Paulo, tem muito hispano. Há mais de 500,000 equatorianos. E que dizer de los peruanos, argentinos, paraguaios, uruguaios e todos os hermanos e toda a gente de outros países como Chile, Peru. Portanto, hermanos, esta escola vai ser uma escola bilíngue e onde vamos ter, meus hermanos, este puesto de avançada. Pero vamos ter 2 partes. A primeira, hermanos, está a 45 minutos de São Paulo. Quer dizer que o metro aí pode chegar quase à porta, pero a la vez é um lugar rural, não é uma cidade. E aí queremos ter a clínica. Allá não mencionamos esta palavra clínica, é proibido em meu país dizer clínica, porque clínica quer dizer algo que é referente à medicina alópata e nós outros não usamos químicos. Portanto, é centro de bem-estar, centro de bem-estar, assim chamamos o sanatório allá em Brasil. Bueno,
Esto está a 45 minutos de São Paulo, porque aí vamos ter atendimento de prevenção de enfermidades, de estilo de vida correto, de vida sana, e também treinamento de colportagem, porque vamos ter colportores e obreiros médicos missioneiros que vão estar atendendo também as campanhas, que vamos ter 2 campanhas durante o ano, primavera e outono, campanhas de 3 meses, onde que os colportores, obreiros bíblicos, obreiros laicos e também obreiros médicos missioneiros vão adelante, abrindo campo, e depois venimos com o curso de família, de saúde e, por último, a cosecha com as doutrinas da igreja verdadeira. Portanto, meus irmãos, todo estudante que venga com nós tem que passar por la agricultura, panaderia, apicultura, construção ou alguma outra arte manual prática, e a la vez também o programa de obra médico missioneiro e também, meus irmãos, o plano de colportagem. Se obreiro viene com nós, não quer colportar, não é bem-vindo, porque esta, meus irmãos, é a razão de todo o programa, que aprendamos a tocar portas e ganhar almas para o Senhor. E agora, de maneira prática, hacemos o cierre com uma campanha, 2 campanhas por ano, com seu servidor ou algum outro evangelista que tenhamos para apoiar-nos em Sudamérica. Portanto, meus irmãos, por isso colocamos em PowerPoint, onde diz Escola de Evangelismo Prático. A igreja, meus irmãos, se ha apartado de la misión. A ideia da igreja hoje é que venga um montão de gente que se sente aí, e eu estou dando um tema, um sermão, e agora cada vai à casa e vai dormir e vai trabalhar, e passou a semana, o outro dia de sábado vem outra vez, sentar-se. Agora nós outros já não podemos seguir com esse estilo equivocado, é um estilo jesuíta, é um estilo papal, e com este método equivocado nunca vamos poder concluir a predicação do Evangelho. Chegamos a la hora que todos os santos têm que estar em movimento, por isso os puestos de avançada para esse tempo. E a la vez, hermanos, 3h30 de la cidade de São Paulo, temos a finca já de 17 hectares, onde queremos colocar los edifícios para a escola e também a imprenta e também, hermanos, a agricultura orgânica. Estamos com vários projetos para São Paulo, como você pode mirar na pantalla. É uma terra muito próspera, há muita lluvia, é um lugar onde a lluvia é abundante. Em la terra onde compramos há 3 vertientes de água, há muita água. Pero lo que queremos agora, hermanos, é invertir em agricultura e também apicultura. Estamos com um projeto para produzir própolis. Se há algum irmão que me está escutando e que é de Sudamérica, queremos levar este projeto de Brasil para implantar em Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Paraguai, Equador. Esta é uma área muito própria para este projeto, especialmente os irmãos de Venezuela, Equador, que estão em um clima mais favorecido por el Equador, de la linha del Equador. Portanto, é um clima tropical. E queremos dizer, hermanos, de que, como Deus é maravilhoso, havia uma hierba, ou há uma hierba em meu país chamada vassourinha, ou que é alecrim do campo, assim decimos em português. E esta hierba, meus irmãos, produz um própolis contra o câncer. Quer dizer que este própolis, meus irmãos, todo o que podamos produzir se vai vender. E a miel é um produto muito bueno, por este própolis é muito superior a la miel em valor financeiro econômico. Portanto, vamos estar fazendo uma produção muito grande com uma hierba mala ou maleza que nasce em qualquer lugar e que as abejas usam. Por isso se diz própolis verde em português. Própoleo verde, com uma coloração verde deste própolis que é anticâncer. Assim que queremos ajudar os hermanos que tenham a indústria para levar adelante a obra de sustento próprio, que nos tem pedido ajuda em los puestos de avançada e se puedan autosostener para pagar
los maestros, los jefes de departamentos y todos los gastos que vamos a tener en nuestro puesto de avanzada. Bueno, hermanos, ya hablé un poquito de promoción, ahora vamos al tema. Ezequiel capítulo 3, versículo 22. Hermanos, ahí está el tema de hoy. La palabra de Dios dice en Ezequiel 3, 22, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí, al campo, ¿no? Allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra, enciérrate dentro de tu casa. Palabra de Jehová. Queridos hermanos, yo coloqué ahí a la diapositiva 2 palabras, lluvia tardía y fuerte pregón. Queridos hermanos, la iglesia remanente tiene una misión. Debemos, hermanos, como dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 28, debemos ir y predicar el evangelio a cada morador de la tierra. No es una opción, es un imperativo, hermanos. Enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Capítulo 28. Pero también faltó el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos y a todas las naciones bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo encontramos en Mateo 24, 14, que dice así, el capítulo apocalíptico de nuestro Salvador, dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Queridos hermanos, para que se haga realidad este imperativo, el fuerte pregón, el alto clamor, debemos recibir la lluvia tardía. Ahora, ¿cómo podemos recibir la lluvia tardía? Si estamos en la ciudad, mis hermanos, no hay manera, porque no tenemos tiempo para orar, tiempo para estudiar, tiempo para visitar las personas. Los hermanos que están en la ciudad son pero muy pocos los que tienen un corazón misionero, porque están, mis hermanos, tan entretenidos en ganar dinero, en gastar su dinero, que no tienen tiempo para la obra del Señor. Por eso, mis hermanos, entonces Dios, a través de su palabra, ha dado un plan para el tiempo del fin. Y por eso que leemos, hermanos, de que el espíritu de profecía contiene la verdad presente para el tiempo del fin, porque ahí Dios está revelando a sus siervos sus secretos para la hora final, abrir puestos de avanzada. Y yo tengo aquí, hermanos, si ustedes pudieran ver aquí, yo tengo aquí una biblioteca que está aquí en este púlpito. Tuviera yo tiempo, porque yo miro el reloj ali, ya está me acabando el tiempo, y ni siquiera abrí ningún libro casi. Tengo una biblioteca de información para dar, hermanos, de cómo abrir los puestos de avanzada. Vamos entonces a la cita que leemos. Dice así, vino allí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo, levántate, sal al campo. Esta, mis hermanos, es una opción que tengo. Dios no me va a empujar a la fuerza. Dios me está invitando. Levántate, Juárez, va al campo, salí de Babilonia, sale del sistema, lleva contigo tu familia. ¿Se acuerda de Génesis 12? Dice así, capítulo 12 de Génesis 1. Hermanos, esto es palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cómo, Señor? Sí, eso es lo que estoy hablando. Sale de ahí, sale del paganismo, sale del materialismo, sale del concreto, sale del ateísmo. Va a la tierra que yo te voy a mostrar, yo te voy a guiar. Pero, Señor, allá hay ciudades. No, Abraham no preguntó nada de esto. Allá hay luz eléctrica, hay aire acondicionado. Oh, Señor, ¿será que hay segurança de saúde para minha esposa, para mis abuelos? El Señor, hermanos, hizo un chamado a Abraham
a Noé, a Moisés y a Enoch. Y ahora el Señor, la recta final, está haciendo un llamado a usted y a mí. Y vamos a estar estudiando la Biblia, hermanos, y ver que esta misión de puesto de avanzado, esta obra o tarea de puesto de avanzada, no es nada nuevo. Nuevo es el concepto, pero el principio estaba desde el comienzo del mundo. Por tanto, hermanos, ¿cómo empezar un puesto de avanzada? Queremos estar dando, hermanos, não somente temas aqui, sermões e charlas, ler citas, queremos levar você passo a passo, mas você tem que acompanhar todo o processo. Por isso estamos criando um manual agora de como abrir sanatório, como abrir um sanatório em el puesto de avançada. ¿Por quê? Porque o sanatório é importantíssimo. O sanatório é importantíssimo, por dizer. Aqui tem um livro chamado Conselhos sobre a Saúde, página 555, bem fácil de gravar, não? 555, o capítulo La Obra Médico Misionera, ou La Obra Misionera Médica, diz assim: Los sanatórios como puestos de avançada. Los sanatórios como puesto de avançada. 555, diz aí, hermanos, um pouquinho mais abaixo, diz: devemos ter, aí está, devemos ter um claro discernimento espiritual. Devemos ter um claro discernimento espiritual, porque em caso contrário, deixaremos de compreender as providências de Deus que preparam o caminho para que iluminemos al mundo. Que isso de iluminemos al mundo? É a missão del tercer ángel, iluminar a tierra com sua glória. Dice, la gran crisis está próxima a nosotros, ahora, no mañana, hermanos, no el otro año, no cuando termine la pandemia, ahora es el momento de hacer sonar el mensaje de advertencia por medio de los instrumentos que Dios nos ha dado para este propósito. Agora disse aí, hermanos, recordemos. ¿Sabe o que significa recordemos? Não olvida. Esse, como o quarto mandamento, já acuérdate, ¿no? Del dia sábado. Recordemos que el instrumento mais importante é nossa obra médico-missionera. Nunca devemos perder de vista o grande objetivo por el cual nuestros sanatorios han sido establecidos, la promoción de la obra final de Dios en la tierra. ¿La promoción de qué? De final de la obra de Dios en la tierra. Queridos hermanos, entonces ahora yo casi no tengo ni tiempo de dormir. Esta madrugada me despertei a las 4:30 y allá estaba preocupado porque tengo solamente este mês de setembro, que já se foi, já estamos à metade do mês, e outubro, para concluir com este manual que estou escrevendo, hermanos, de como abrir um sanatório em el puesto de avançada. Isso não é agarrar 2, 3 citas e dizer, como muitos estão falando por aí, hay que abrir um sanatório. Você não tem ideia de quão complicado é abrir um sanatório, porque agora vivemos em um momento que te podem vir e prender-te. Em meu país, se você inventa, poneram allá uma roupa branca, disse, agora vou atender a um enfermo e vou sanar a alguém, você vai à cárcel. Isso tem que ser hecho bajo 1 milhão de cuidados, há que seguir protocolos, há que entender como fazer a fitoterapia sem cair em el problema de dizer que está dando uma medicação ou um medicamento. Há um montão de coisas. Então, estou escrevendo este manual a hora de como abrir um sanatório. Nós temos que dar uma atenção no primária. Não é que agora vem uma pessoa toda quebrada allá e vamos atender. Não, isso é a emergência, o hospital. Nós vamos dar uma atenção terciária, que é como a pessoa prevenir enfermidades ou ter um estilo de saúde correto. Assim que há muito que aprender. Então, meus irmãos, é uma opção obedecer ao Senhor ou não. Você sabia que a maioria não vai obedecer? É profecia. É profecia. A irmã Juárez disse, você espera que toda a igreja se avive a la reta final, esse tempo nunca chegará. Nunca chegará. Isso está em livro, aqui está o livro comigo, Eventos de los Últimos Dias.
Dice, esse tempo nunca chegará. Hermanos, entonces no podemos esperar que el pastor se va a reavivar, que el anciano se va a reavivar y que el director de obra misionera se va a reavivar. Oh, el hermano ya me encontró la cita, el hermano Josué muy rápido, dice, eventos de los últimos días, ¿esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Es una pregunta muy interesante. Oh, mis hermanos, ese tiempo nunca llegará. Porque hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra ¿cómo, hermanos? Individualmente. Debemos orar más y hablar menos. Entonces, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo va a venir, cuando le obedezcamos, ahí está, podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana, no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Ese es el tema de hoy. Por eso yo regreso al PowerPoint. Dice así, hermanos, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate, sal al campo, y allí hablaré contigo. En la ciudad no piensa que Dios va a venir a hablar con usted. ¿Por qué? Porque en la ciudad está pura pornografía, pura violencia, pura incredulidad. En la ciudad, hermanos, la gente está atrás del placer, del dinero, de los deportes, de la moda, de millones de cosas. No hay en la ciudad, mis hermanos, espacio para una consagración. Y por eso yo pudiera caminar por la Biblia con un montón de personas que Dios hizo una obra poderosa y las llevó al campo, como acabo de mencionar de Abraham. Sai de Ur de los Caldeos, sai de Mesopotamia, sai del paganismo, sai de Babilonia, vamos para allá, al campo, al desierto, vamos para allá, yo te mostraré el camino y la tierra. De la misma manera, Dios quiere hacer con usted ahora también. Usted tiene que orar y Dios te va a guiar. Ya había mencionado de que por muchos años estoy predicando esos temas, porque estoy leyendo y estoy preocupado, y de qué sirve yo hablar aquí de pescar y de anzuelos y de carnada, de tipo de pescado, y nunca fui al río y nunca pesqué un pescado. De la misma manera, de qué sirve hablar de puesto de avanzada si vivo aquí en Los Ángeles. Por tanto, hermanos, entonces el año pasado, Dios me abrió la puerta y yo pasé a buscar la tierra y compramos la tierra en Pariqueraçu, que es un lugar cerca de São Paulo. Entonces, hermanos, el Señor dice, levántate y sal al campo, lleva a tu familia y vamos para allá, porque allá yo te voy a hablar. Y Dios habló con Abraham, y Dios habló con Job, y Dios habló con Enoch, y Dios habló, hermanos, con Noé, y Dios habló con un montón de personas al pasado, pero ahora Dios quiere hablar con usted. Qué interesante que esto nunca colocamos la atención y ni siquiera nunca nos preocupamos con esto. ¿Y cómo Dios habla con nosotros? Aquí tiene una cita bíblica, está en Isaías 30, nada más que no me acuerdo el versículo. Dice así, hermanos, capítulo 30, versículo 21, dice así, 30, 21 de Isaías. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Hermanos, Dios, Él nos quiere guiar, por lo menos eso que lo que estoy leyendo aquí. Él nos quiere hablar. Y ahora Dios me está a gritos diciendo lo que tengo que hacer, pero yo no tengo que escuchar una voz así, Juárez, y temblar a la tierra como pasó con Moisés cuando en Éxodo 34 él miró al Señor. No, tenemos que apenas ahora leer su palabra y creer en su palabra y estudiar el espíritu de profecía. Levántate, sal al campo y allí hablaré contigo. ¿Y por qué Dios va a hablar conmigo al campo? Porque al campo yo tengo más tiempo de leer, más tiempo de estudiar, más tiempo de aprender. La mente va a estar más abierta, aire puro, agua limpia, comida orgánica, criolla, biológica. En el campo, mis hermanos, no hay ruido por la noche, ni luz, ni internet. Al campo não há chamadas e convívios sociais e que tanto deporte, que tanta coisa. Em el campo, hermanos, lo que há é trabalho,
A la madrugada uno tiene que trabajar, levantar, atender los compromisos, y a la noche uno está cansado, duerme temprano, y a la madrugada se sale de la cama a buscar la presencia del Señor. Levántate, sale al campo, y allí hablaré contigo. Cuando Ezequiel obedece, y nosotros somos desobedientes, y por eso no podemos recibir el sellamento, cuando Ezequiel obedece, dice, me levanté y salí al campo. Y mira lo que dice la cita. Y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Hermanos, qué bonito, ¿no? Que vamos al campo mirar la gloria de Dios. Hay un salmo en la Biblia, Salmo 19, que habla de la gloria de Dios. Dice así, hermanos, el Salmo 19, a ver el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay lenguaje, ni palabra, brinqué el 2. Un día emite palavra, outro dia, e uma noite, a outra noite declara sabedoria. Agora sim, el 3. Não há linguagem, nem palavras, nem as oídas su voz. Por toda a tierra salió su voz, e hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, e este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. Aquí el salmista está hablando, mis hermanos, de la revelación natural. Y si usted tiene tiempo, puede seguir leyendo. Después habla de la revelación especial que es la palabra, pero aquí habla de la revelación natural. Ezequiel dijo, me levanté, salí al campo y allá encontré la gloria de Jehová. Hermanos, la naturaleza es la sierva del Señor. La naturaleza, mis hermanos, es la clase de aula que Dios había dado para Adán y Eva. Y por tanto, ahora Dios quiere llevarnos de regreso para esta clase. Vamos a mirar las estrellas, como miró Job. Vamos a mirar, mis hermanos, las estrellas como miró Abraham. Vamos a mirar la naturaleza, la semilla, las flores, los animales. Ahí está la gloria de Dios. Él nos va a sustentar y va a derramar abundantes bendiciones sobre nosotros. Y dice así, hermanos, y me postré sobre mi rostro, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra, enciérrate dentro de tu casa. Queridos hermanos, en la ciudad, nuestros pies están resbalando, porque en la ciudad, hermanos, hoy estoy cansado, não vou à igreja. Não, hoje tenho dolor de cabeça, não vou fazer a obra missioneira. Não, este mês está corto meu salário, quem sabe não vou ser fiel em las ofrendas e em los diezmos. Não, pues, e sempre temos, hermanos, um montão de pretextos e queremos sempre, hermanos, estar desanimados em la ciudad. Pero quando vayamos ao campo, hermanos, viene a possibilidade de que o Espírito Santo nos confirme a verdade presente e vamos ser fieles ao Senhor em la doutrina, mis hermanos, para esta hora, para el tiempo del fin. Por eso, mis hermanos, la sierva del Señor dice así, insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta, por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Criador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. No más por esto, mis hermanos, ya pagó
todo el precio, todo el sufrimiento de salir de la ciudad, salir del sistema, salir del lujo, salir de la comodidad, ir al campo. Dice, insto a nuestro pueblo que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Allí, al estudiar las obras del Criador de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen de Dios. Sigo leyendo, dice, en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder sus almas. Queridos hermanos, yo voy a hablar tal vez al otro tema o en 2 temas más sobre Lot. Y usted va a mirar que la historia de Lot pudiera ser escrita diferente, como fue la historia de Abraham. Qué tristeza que él perdió toda su familia. Queridos hermanos, pues entonces dice este libro de la ciudad al campo, nomás que no aparecía ahí la página. A ver aquí, déjame confirmar, la página 9. La página 9 de la ciudad al campo, porque la diapositiva quedó muy grande y cortó ahí la referencia de la página. Página 9, libro de la ciudad al campo. Entonces, mis hermanos, ¿qué es un puesto de avanzada? Una buena pregunta, ¿no? Una buena pregunta. ¿Qué es un puesto de avanzada? Aquí tengo este libro a la mano, pero colocamos ahí como cortesía para los hermanos en PowerPoint. Dice así, Mensajes Selectos, tomo 2, página 411, al año 1907 fue escrito. El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades. Todas las ciudades tienen que ser trabajadas, pero desde puestos de avanzada ubicados fuera de ellas. Hermanos, una nota muy triste para ustedes. Hay muchos predicadores apasionados que empezaron a predicar ese tema, especialmente a la virada del milenio, al año 2000. Y un montón de hermanos salió corriendo al campo. Si fueron a su país, si fueron a la montaña, si fueron al monte, al desierto, pero no sabían qué hacer. Y llegaron allá, despreparados, inflamados por sermones apasionantes de pastores que predicaron que debemos salir corriendo de la ciudad, pero no sabían agricultura, no sabían industria de alimento, no tenían ni idea de sanatorio o de escuela de profetas. 2, 3 años después, regresaron para atrás pobres y desacreditados. ¿Por qué? Porque las esposas de estos hombres, muchas, ya nem creían en Dios, y mucho menos los niños que crecieron sin tener un tenis o sin educación, porque estaban en el matorral, al monte, sin poder siquiera agarrar un libro para estudiar, porque tenía que trabajar y casi muriendo de hambre. Por tanto, mis hermanos, Satanás, cuando no nos pone a un extremo, nos quiere poner al otro extremo. Por eso que les mencionaba, mis hermanos, en Oséias 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tenemos que estudiar, tenemos que aprender, y por eso estamos ahora, mis hermanos, colocando esse temário de maneira sistemática, para que usted pueda ir passo a passo. Primeiro, hay que orar, hay que pedir sabedoria, hay que aprender quais ferramentas comprar, quais materiais levar, quais semillas conseguir para arrancar. Temos que aprender um montão de coisas, pero Deus nos vai ajudar em el processo. E sempre menciona, hermanos, de que assim como Noé, que não sabia nada de engenharia naval, pero sí construyó el barco porque Dios le ayudó. Y todo fue destruido. Y la borrasca era la peor que pudiéramos imaginar, pero aquella barca de alguien inexperiente. Noé nunca había construido una barca. Ella sobrevivió a la tempestad. Así que
não te desanime para começar este projeto, se Deus te está guiando passo a passo. Por isso, meus irmãos, disse então que o Senhor, 1907, agora já estamos em 2021, já se passaram quase 180 anos, irmãos. O Senhor nos ha indicado repetidamente que devemos trabalhar em las cidades, pero desde puestos de avançada, ubicados fuera de ellas. Que Deus perdone, não sei se há perdão para isto, pero que Deus perdone los presidentes, los líderes, los pastores, los ancianos del pueblo, que en 180 años no hicimos la obra del Señor. ¿Y por qué? Porque está cómodo, como para Lot, estar en Sodoma era cómodo. Y ahora, mis hermanos, lo que no hicimos en tiempo de bonanza, de tranquilidad, tendremos que hacer en tiempo de crisis y tribulación. Queridos hermanos, entonces, ¿qué es un puesto de avanzada? Vamos a aprender. Un puesto de avanzada, además de requerir artillería, caballería y otros tipos de ejércitos evangelísticos, necesita un personal de apoyo, porque a los militantes hay que proveerles de comida, agua, facilidades sanitarias y un lugar seguro donde dormir. Es más que una familia o dos. Es una estrategia militar con un personal vasto. Este concepto militar, la sierva del Señor, la hermana White, lo usa para describir un gran movimiento escatológico. Entonces, mis hermanos, nos estamos acercando a pasos largos del tiempo, del fin, de la hora final. Y Dios quiere, hermanos, que su pueblo ahora se levante. Y esto nos va a ayudar, hermanos, a la hora del zarandeo, porque no solamente el sábado nos va a zarandear cuando venga el decreto dominical, pero también la reforma pro salud y los puestos de avanzada van a ayudarnos a separarnos del trigo de la cizaña. El trigo sale y la cizaña queda. Por eso, hermanos, hay otro concepto también que debemos estudiar, pero mi tiempo ahora está terminando para este segmento y nosotros vamos a estar estudiando más en detalles sobre este tópico. Pero a ver si entendemos esto. ¿Qué es un puesto de avanzada? Un puesto de avanzada, hermanos, es un centro de influencia. Ahí dice así esta cita: debemos hacer más de lo que hemos estado haciendo para llegar a las personas en nuestras ciudades. No debemos construir grandes edificios en las ciudades, pero una y otra vez me ha quedado claro que debemos establecer en todos nuestros pueblos pequeñas instalaciones que se convertirán en centros de influencia. Entonces la sierva del Señor llama puestos de avanzada, centros de influencia, misión o misiones, centros de entrenamiento. Ella pone varios nombres para describir lo mismo. Debemos ir al campo, llevar los jóvenes, llevar los niños, llevar las familias y allá, mis hermanos, abrir un puesto de avanzada para que podamos atacar todas las grandes ciudades. Entonces vamos a pensar un poquito cómo vamos a hacer esto. A la luz de la historia de José en la Biblia, a la luz de la historia de José, sabemos, mis hermanos, que viene una gran hambruna en la tierra. La hambruna está a las puertas. Jesús menciona esto en Mateo 24. Dice así: hambre y pestes. Quiere decir que vienen enfermedades con la pandemia y viene también mucha violencia, alborotos, crisis financiera, guerra y la lista sigue, desastres naturales, pero en medio a todo eso viene la hambruna. Entonces el Señor quisiera que nosotros, los que conocemos la verdad presente, compremos todas las tierras alrededor de las ciudades, porque claro, somos muchos en una ciudad, a veces hay 5, 10 iglesias adventistas, y si todos nosotros tuviéramos esta visión, compraríamos todas las tierras y entonces podríamos
suplir a las ciudades el arroz, el maíz, el frijol, todo orgánico, los vegetales, las frutas. Este era el plan original, pero la iglesia tristemente se ha dormido y el enemigo se nos adelantó y ahora, hermanos, están comprando todas las tierras con propósitos diabólicos. Vamos a pedir perdón a Dios, vamos a orar al Señor, pedir que Dios nos perdone, pero que nos levante en esta hora para cumplir con sus designios. Con reverencia, hermanos, vamos a orar y adorar a nuestro Criador. Padre amado que estás en los cielos, como Abraham, Señor, queremos obedecer tu voz. Como Ezequiel, Señor, queremos salir afuera para hablar contigo, escuchar tu voz, ver tu glória e receber la lluvia tardía. Padre amado, esvacía-nos de Babilônia, del mundo, de la inmoralidad, de todo que es contaminación, de todo que es abominable. Limpia el templo de nuestra alma, limpia nuestro cuerpo, nuestra célula, nuestros órganos, nuestra sangre, para que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros. Líbranos del mal. Guarda-nos, Senhor, e usa-nos para tu honra e glória. Te lo pedimos todo por Jesús. Amém. Amém.